Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Y desde luego, pues yo públicamente soy un convencido del programa Angelópolis. Desde que lo conocí, yo sentí que era el programa largamente esperado por Puebla y los poblanos. Ha seguido un proceso difícil, ¿verdad, Jesús? Difícil por ser un programa tan ambicioso y tan completo, porque claro, se tiene una visión global de esta parte del Estado, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que en Puebla un programa de esta magnitud, de esta envergadura, no se había trazado desde hace muchos años. Yo creo que ni el mismo embovedamiento del río de San Francisco en 1963 se pensó tuviera esta magnitud, a pesar de que también era un programa muy importante, pero ahora sí es mucho más importante, licenciado. Pues vaya que ha corrido el tiempo y ya estamos en el 5º capítulo de la 4ª temporada. ¿Quién diría? Se ha ido muy rápido, pero con mucho gusto. La verdad es que estamos aquí, como siempre, con ustedes, nuestro querido auditorio. Y ahora, pues bueno, vamos a retroceder el tiempo y recordar un año no muy lejano, la verdad. O sea, digo, para nosotros que ya tenemos ahí cierta rodada, pues 1990 es bastante recordable. Muchos de ustedes seguramente no habían nacido, pero es donde Puebla cambió su rostro para siempre. Quizá muchos no lo sepan, pero es muy importante lo que vamos a platicar el día de hoy. Y para ello empezamos dándole las gracias a nuestros patrocinadores, que son muy generosos: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Café Don Justo, que ya estamos aquí tomándonos un cafecito muy sabroso. Está volteada mi taza, pero vamos a ponerla para que vean que sí es Don Justo. La colección Toyan Choloyan, Residencias Estudiantiles Camet. Ahora que hay tanta necesidad de alojamiento para los estudiantes, Camet es una gran opción. De verdad, chequenlas. 7 Jaguar, sombreros de autor, muy bonitos. Ya lo vieron en el otro episodio, que nos veíamos muy bien todos, menos Luzaida. La Nueva España de Puebla, Profética, Casa de la Lectura, Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, el Mural de los Poblanos. Todavía aprovechen, por ahí todavía hay chiles en nogada. Soho Estudio y HB Estudios. Luzaida, ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos a este 5º capítulo de la 4ª temporada. Y yo no sé ustedes, pero cuánta que sentimos al escuchar esas voces que escuchamos al principio, nada más y nada menos que una de las voces más conocidas de la radio en Puebla, don Enrique Montero Ponce. También la voz de don Jesús Hernández Torres, que ahorita vamos a hablar de él, y bueno, pues la voz del cronista. Pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1994 sobre el programa Angelópolis, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo, como siempre, y el de todos nuestros patrocinadores se los dejamos en los comentarios. No deje de seguirnos, no deje de suscribirse y denle like al episodio, porque como que nos andan haciendo falta likes, ¿no, Guillermo? Pues sí, la verdad, nunca está de más tener más seguidores, más gente culta, más gente que le interesa Puebla, pero sobre todo ustedes que nos hagan compañía. Y pues bueno, yo creo que es hora de presentar a nuestro invitado, ¿no? Y vaya que su currículum es bastante extenso y hay que decir que es un poblano de cepa, nació en Puebla de Los Ángeles, es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha desarrollado muchísimos proyectos en arqueología urbana, muchas investigaciones con antecedentes prehispánicos, ha presentado ponencias y conferencias sobre arqueología, historia e industrial en diversos congresos nacionales e internacionales. Por supuesto, ha publicado y es autor de varios libros y artículos científicos de difusión y de divulgación con diferentes editoriales y en revistas especializadas en antropología a nivel nacional e internacional. Ha sido asesor en gestión de proyectos culturales para empresas privadas, para las Facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras y Administración Turística de la UAP, para Sectur, Oaxaca, ha sido curador y guionista de diversas exposiciones, laborado en el INAP Puebla. ¿Qué decir? Vaya, una trayectoria enorme que ahora, pues bueno, sobre todo es un experto indilecto del tema que vamos a hablar y desarrolla actualmente de manera independiente actividades de investigación y de desarrollo de proyectos culturales. En Puebla de Nuestros Amores nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a don Arnulfo Allende Carrera. Muchas gracias, don Arnulfo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre el don es así como barroco poblano, ¿no? Y más usted que es muy poblano, don Arnulfo. Gracias, muchas gracias. No, y aparte agradecido siempre porque desde el momento que lo invitamos,
pues inmediatamente nos dijo que sí, y puestísimo y bien pendiente. Muchas gracias, Arnulfo. Gracias a ustedes. Pues bueno, pues sí, como decía Guillermo, tenemos aquí al experto en historia arquitectónica y estudio del patrimonio arqueológico de Puebla. Y pues yo los invito a trasladarse, como bien decíamos al principio, y que al lo año. pongan en los comentarios, ¿no, Rosaida? A ver quién se acuerda de estas cosas. Es que a mí me da cosita porque los tres ya estábamos activos profesionalmente, los tres que estábamos aquí ya estábamos activos en esos, y a mí me tocó muy de cerca ver este proceso, a Arnulfo también, seguramente a Guillermo no tanto, porque aunque no lo crean, es más chico que yo. Es más chico que yo. Pero bueno, trasladémonos a ese año de 1993 en Puebla. Y bueno, yo lo recuerdo muy bien, pero en el país empezaba a circular el sistema monetario llamado Nuevo Peso, quitándole 3 ceros a nuestra moneda. Manuel Bartlett era el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, y el presidente municipal era don Rafael Cañedo Benítez. La Fundación Amparo estaba abriendo sus puertas con el Museo Amparo en pleno centro de la ciudad de Puebla, uno de los más modernos museos en América Latina. ¿No crees, Arnulfo? Yo creo que hasta la fecha. La colección Amparo, impresionante. Y se inaugura en esos tiempos muchas vialidades, pero entre ellas que yo recuerde, y de las más importantes que aún subsisten y que conectan partes importantes de esta Puebla, el Boulevard del Niño Poblano en plena reserva territorial Atliscayot. Un grupo de empresarios le regresa el béisbol a Puebla y le compra la franquicia a Cafeteros de Córdoba y se devuelve el nombre original al béisbol como Pericos de Puebla y nuestro volcán siempre activo, pero en ese tiempo empezó a estar más activo y yo recuerdo muy bien ese diciembre de 1994 cuando nos dio un gran susto don Goyo y bueno, pues incrementa la actividad del volcán Popocatépetl y se empieza a monitorear desde ese momento de manera constante. Ese era el panorama de Puebla en 1993, Guillermo. Pues vaya que si nos acordamos, yo andaba en los últimos años, bueno, mediados últimos años de la universidad ya en el último tramo y pues tiempos de cambio y cambio de tiempos para Puebla. La verdad es que necesitaba un gran proyecto, una ciudad y una Angelópolis, una mancha urbana que ya crecía desmesuradamente. Y pues bueno, en una necesidad también clara de mejorar la calidad de varios servicios, sobre todo el del agua y el del sistema vial, que eran ya insuficientes para una ciudad que, como les digo, crecía y crecía y crecía. Y es ahí donde se pone en marcha un megaproyecto llamado Angelópolis, que tenía por objeto utilizar la entonces llamada Reserva Territorial Atliscayot-Quetzalcóatl y ponerle orden a este crecimiento de la ciudad de una manera metódica, de una manera científica, con varias cuestiones y una dignificación en armonía del centro histórico de Puebla. Y de ahí, bueno, ya para qué les digo más, porque el que tiene que hablar aquí es el experto. Y por supuesto, queremos escuchar qué nos puedes decir de ese proyecto, pues prácticamente arqueológico de rescate de la zona más antigua de Puebla, querido Arnulfo. Bueno, por principio hay que tener en cuenta el proyecto global, ¿no? Era un gran proyecto. Es un proyecto que tenía implicadas muchas áreas distintas, ¿no? Y sé que lo estás hablando en pasado porque era un proyecto dimensionalmente más grande de lo que se hizo. Pero por supuesto, sí. Exacto, sí. Y muchas áreas distintas, ¿no? Así es. Urbanismo, pero también servicios. Vialidad. O sea, era una cosa enorme, ¿no? Era el megaproyecto, Ángel. Megaproyecto, exacto. Así se llamaba. A mí me tocó participar en una de esas tantas áreas de este gran proyecto. Que eran programas, lo formaban programas. Exacto, dividido en programas. Así es. ¿no? Y a mí me tocó participar, por suerte, ¿no? Yo soy poblano, fui a estudiar fuera de Puebla y afortunadamente el proyecto San Francisco, proyecto Pescaditos y luego Paseo San Francisco, ¿no? El salvamento arqueológico. Del Paseo de San Francisco. Sí, me permitió a mí regresar a trabajar a mi ciudad, ¿no? ¿Por qué fue muy especial, ¿no? Y yo creo que esto hay que destacarlo, ¿no? Vale la pena destacarlo, porque la arqueología, lo que se llama arqueología urbana, la arqueología histórica, se había practicado en México hacía muy pocos años. Entre los años 70, 80, se dieron los primeros proyectos de arqueología histórica, así formalmente. ¿Cómo cuál podrías enunciar, Arnulfo?
Por ejemplo, el gran proyecto primigenio, ¿no?, de arqueología histórica en México es el proyecto San Jerónimo. Ustedes saben, ¿no? Ahora hay una universidad, el claustro de Sor Juana, un complejo cultural increíble y todo, ¿no? Pues todo eso comenzó con obviamente el crecimiento urbano, las necesidades como de las que platicabas, ¿no?, en Puebla, ¿no? Las necesidades de una sociedad que está creciendo, ¿no? Una de ellas son, pues, reutilizar espacios que ya existen, ¿no? Claro. Sobre todo si son históricos. Y dignificarlos, ¿no? Claro, para poder reutilizarlos con respeto y con utilidad, ¿no? Okay. Entonces, de ahí deriva la aplicación de arqueología histórica, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿sí?, para reutilizar estos espacios. Yo veo ahí un elemento muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con el gobernador de entonces, el licenciado Manuel Bartlett, ¿no? Él fue secretario de Educación Pública, ¿sí?, y él tuvo la experiencia de una intervención arqueológica en el edificio donde él trabajaba, en el edificio de la SEP, que es un edificio hermoso, un monumento histórico importantísimo, ¿no? Entonces, en este contexto de la arqueología histórica en la Ciudad de México, lo que sucede es que en Puebla, cuando se da la oportunidad, la necesidad, ¿no?, de también reutilizar y de hacer algo con esta zona de la colonia industrial, de el Alto, ¿no?, y San Francisco, que estaban prácticamente abandonados. La zona de las fábricas del Boulevard 5 de Mayo. Sí, yo me acuerdo muy bien. Ahí ni siquiera podías meterte a caminar, ¿no? Sí, era tierra de nadie. Sí. Claro, exacto, ¿no? Entonces, sí. Entonces, en esta necesidad y con esa experiencia de haber conocido estos procesos de la arqueología histórica en la SEP, México, ¿no? Entonces surge la necesidad de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre a hacer este mismo trabajo, ¿no? Un diagnóstico y un rescate, más bien un salvamento arqueológico, y por eso es importante el proyecto, ¿no? Yo creo que esto es lo destacable. Paseo San Francisco es el primer proyecto de arqueología urbana que se realiza formalmente en Puebla. ¿En tiempos de Melquiades? El inicio. No, de Manuel Bartlett. De Manuel Bartlett. Sí. ¿No hubo un antecedente con Melquiades en poner algo ahí en la zona? Recuerdo. No, Melquiades fue después. Fue después. Más bien con don Mariano. Con don Mariano, perdón. No, es que el proyecto de Angelópolis. Mariano Piña. Así es. El programa Angelópolis, y no me dejen mentir, venía desde la campaña de ese tiempo, del 92-93. Y bueno, se empieza a implementar precisamente cuando empieza el gobierno en febrero del 93, ya se empiezan a hacer los trazos. Y es que precisamente al intervenir esa zona, Arnulfo, se contempló la creación de algo que Puebla no tenía hasta entonces, que era el centro de convenciones. Y por supuesto, además, en esa misma zona, un colector pluvial, porque a pesar de que el río San Francisco estaba embovedado, desde 1963, como lo menciona. Eran zonas de nosotros que nos acordamos de propensas a las inundaciones. A las inundaciones. Terrible. Así es. Yo todavía vivía por Plaza Dorada en esos años y cuando llovía era una bajada de agua terrible. Por eso se construye este colector pluvial, porque pues el río pues seguía su cauce aunque estuviera embovedado y pues se inundaba. Entonces, a raíz de esta intervención en ese espacio donde hoy está el centro de convenciones William Jenkins, ¿te llama? Sí, William Jenkins. Así es. Surgieron vestigios arqueológicos muy importantes, Arnulfo, los cuales todavía se pueden apreciar en los espacios públicos de esa zona. Yo me acuerdo de un acueducto, me acuerdo de la antigua curtiduría, de los hornos de Talavera. A ver, ¿por qué no nos cuentas sobre esos hallazgos? Efectivamente, el primer elemento a destacar es eso, ¿no? Es la primera vez que se hace formalmente arqueología en Puebla, ¿no? Y estamos hablando de la ciudad, porque, bueno, tradicionalmente Cholula, el sur de Puebla, ¿no? Cuando llega la Sierra Norte, ¿no? Por supuesto, ¿no? A Cholula, todos los estudiaban arqueología. Sí, pero no son contextos urbanos, claro. Digamos, ¿no? No son los contextos de la ciudad, que además tiene ahí tenemos nuestro mito de origen, ¿no? Es que eso es el sueño de Julián Garcés y Los Ángeles. Y que no había nada aquí. Exacto. Entonces, por eso es importante, ¿no? Esta primera oportunidad para verificar
qué hay, ¿no? ¿Qué hay debajo de esta ciudad? ¿Es cierto que no hay nada o sí hay cosas? Cuéntanos. Ese es lo Vamos interesante. a romper el mito fundacional. Porque el mito fundacional dice que no había nada. Exacto. Y que las pocas cosas que se han encontrado es porque eran como para ceremoniales relacionados con el agua. Pero a ver, tú dinos. Bueno, precisamente San Francisco es importante porque en el ámbito de la arqueología nos dio una secuencia cultural que va desde la época prehispánica Ok. hasta la actualidad, prácticamente sin interrupciones, ¿no? Con elementos así, digamos, los 3 grandes elementos de relevancia que se obtienen a partir del proyecto San Francisco, el proyecto arqueológico, son, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, evidencias del uso del espacio en el periodo, en el horizonte formativo, es decir, entre el año 1200 y el 800 Imagínate. antes de Cristo. O sea, es mucho. Muchísimo. Mucho antes. Muchísimo. Ahí justo en el estanque de los pescaditos, ¿no? Ahí es donde se localizaron una serie de ofrendas Sí. dedicadas a un manantial que existía y que es importante por lo otro, ¿no? Es importante un manantial que existía, uno de muchos manantiales, el mismo Motolinia lo relata, ¿no? Estábamos rodeados de agua. Es un paraíso, ¿no? Lo que él escribe es un paraíso, ¿no? Pues sí, porque había mucha agua dulce de ese lado del Y azufrosa del otro. del otro, exacto, pero pues ellos fundaron la ciudad ahí Ahí. por el agua dulce, ¿no? Antes de que él se los Es lo llevara que- el río. Es lo que él dice, claro. Pero bueno, evidencias del uso de esa agua, ¿no? Y de la ocupación de esos lugares por humanos, ¿no? Ya se documenta entonces mucho más antiguo, ¿no? Por parte del proyecto. Eso. Otro elemento muy, muy interesante como resultado es el conocer la conformación espacial, el tamaño, ¿no? Del antiguo, del convento De San de San Francisco de Los Ángeles, ¿no? Sí. De la ciudad de Los Ángeles, que es nuestro convento de San Francisco, del que ahora conocemos pues la parte más, lo mínimo, ¿no? Que es Porque dicen que el huerto era el templo, impresionante. ¿no? claro, el templo, el colegio, el aparicio que está Que junto, era el ¿no? Y colegio. que ocupa 1 o 2 claustros nada más, ¿no? La biblioteca Miguel de la Madrid, pero Trinitario. en realidad, bueno, Las todavía Trinitarias. estaba el colegio de las Trinitarias ahí, ¿no? Pero después de la exploración arqueológica, en realidad son entre 8 y 9 claustros. Un convento enorme. Nos vino a visitar en alguna ocasión el padre Francisco Morales, historiador de la orden de frailes los menores, franciscanos. ¿sí? Y con otros de sus compañeros de la orden, y estaban sorprendidos. Ni siquiera la orden sabía que su convento de Puebla hubiese sido tan grande, ¿no? Sí. Era enorme. Y aparte las huertas, ¿no? Eso. Las huertas que decían que Una era cosa enorme. que cosechaban 3 veces al año. Sí, eran Sí. totalmente autosuficientes ya. Y por el agua. Y en Por el esas agua. huertas justamente entra aquí en escena, ¿no? Este elemento interesantísimo que son esos hornos, ¿no? Los hornos. Los hornos, que no son de Talavera. Aunque había talavera adentro. Bueno, hay evidencias de Talavera, pero más Pero yo bien creo que como material de uso, Sí, ¿no? yo De creo que uso en de la etapas comunidad. posteriores, Sí. sí, seguramente. Pero los hornos que se conservaron, hay uno que es de ladrillo, otro grande que parece ser para cal, podría ser cal. Exactamente dónde estamos Desafortunadamente están ubicados, incompletos. más o menos. Están- Para que el auditorio la también lo Violeta. sepa. Atrás de la Violeta, digamos, Ok, en la en- calle sería la 12 Sería- Norte. Pegados a la 12 Norte, Sí, se llama pegado. Plaza de Hornos, Sí. pero esos sí son novohispanos. Por supuesto. Sí. Algo interesantísimo de estos, ¿no? Estaban, obviamente, ¿no? Deteriorados, ¿no? Pero los más completos, ¿no? Los 2 hornos y las evidencias de otros 2 más completos, lo que hicimos fue quitamos un poquito de escoria de lo que está adherido a las parrillas. Sí. Y cabe mencionar, ¿no? Talavera de la Reina. Sí. Lo llevaron a uno de sus talleres, uno de estos pedacitos. Y lo lo metieron a un horno para verificar qué tipo de barniz era. Y resultó que es barniz de plomo. Ok. Es decir, la cerámica que se produjo ahí Sí. era cerámica igualita. A la talavera. No,
¿no? igualita a la que se produce todavía hoy mismo en la Lucianalco. O sea, es loza roja. Es loza, las exactamente. cazuelas, sí. Las ollas estas de chile atole, tan hermosas. En la luz. Es importante, ¿por qué? Porque, y yo después tuve una investigación sobre este aspecto de los alfareros, ya con los artesanos actuales incluso, ¿no? Y es interesantísimo que los hornos, los 2 o 3 hornos que todavía funcionan hoy mismo en Analco, la Casa Villarados, por ejemplo, ¿no? Los hornos de la Palafox, ¿no? Sí. Esos hornos, los antiguos, sí. los que para ellos son sus hornos más viejos, ¿no? Son igualitos, son idénticos. A los en dimensiones, en diseño arquitectónico y en materiales constructivos y técnica constructivo, idénticos a estos hornos del siglo XVII y XVIII que se localizaron por la arqueología en el Paseo San Francisco. Y aparte estaban bajo tierra. Por supuesto. Bueno, ya estaban bajo tierra, sí, las cámaras de combustión. Las cámaras de combustión. Por supuesto. ¿Eso qué significa? Es interesante. Sí, claro. Eso nos indica una continuidad de esta producción, de esta clase de actividad industrial. Al día de hoy. Desde la época colonial, ¿no? Desde la época del convento franciscano hasta la actualidad, ¿no? Eso es otro de los elementos importantes. Y además todo esto no se descubrió en una sentada, ¿no? Fueron años de trabajo, ¿no? La primera temporada fue del junio del 96 a febrero, marzo del 98, más o menos. Cuando se empezó a descubrir esos vestigios. Y hubo otra temporada después, del 2003 al 2005. Estás hablando de más de una década, prácticamente. Sí. Entonces, sí se descubrió un acueducto. Bueno, acueducto, no como tal acueducto como lo conocemos. Quizá un fragmento, ¿no? Estructural. Pero que conducía agua, ¿no? Por supuesto, que es lo interesante de algunos de esos manantiales, ¿no? Obviamente, los franciscanos construyeron acueductos, canales, un sistema hidráulico muy interesante que lleva de unos de estos manantiales. Pero perdón, fue para transportación de agua en cortas distancias, no era un acueducto proveedor como tal. Exacto, cortas distancias. Yo creo que lo llevaban a su huerto. Más bien, ahí casi de si nosotros, ¿no? Sí, ahí va lo interesante, que pues no se cultivaba aquí dentro de la ciudad, ¿no? Básicamente, pero ahí atrás del centro de convenciones, en el jardín, ¿no? Hay un sitio que ahí dice complejo hidráulico, es eso, ¿no? Sí. Esa red de canalitos y de tuberías de barro y todo que hicieron desde el convento de San Francisco hasta esta área afuera del convento, era un sistema hidráulico que llevaba el agua de esos manantiales, el agua limpia, el agua potable, a este estanque, digamos. ¿Al estanque de pescado? No, al complejo hidráulico. No, al complejo. Sí, al complejo. Y de ahí, esa fue en alguna época la fuente pública de la cual todos los ciudadanos podíamos ir ahí con nuestro cántaro a sacar agua para la casa, ¿no? Ese es esto que conocemos como acueducto o complejo hidráulico. Es un sistema de captación de agua para distribuirla de manera pública. Ah, correcto. Oye, Arnulfo, ¿y la curtiduría? Bueno, ahí están los elementos, ¿no? Época prehispánica, antecedentes que no conocíamos de antes. Eso, ¿no? Es un hallazgo importantísimo. Esa es una. El otro, todo este complejo hidráulico y de construcción, de producción, ¿no? De hornos en el convento de San Francisco. También, muy importante. Otra muy importante, ¿no? Por supuesto, ahí hay agua, ¿no? La industria. La industria es Puebla, una de las razones de existir de nuestra ciudad aquí justamente es esa posibilidad de la industria, ¿no? Aprovechando el agua. A partir del agua, por supuesto. Entonces hay evidencias, ¿no? En lo que ahora es el centro comercial, de hecho se quedaron expuestas, ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí. Unos noques, unas tinas de curtido, ¿no? Porque
se tiene documentada el funcionamiento, ¿no? No de una, son como 3 curtidurías en esa misma área, ¿no? Pero nosotros en la investigación arqueológica logramos localizar los vestigios de una de ellas, que ya en el siglo XIX, o sea, existe desde el 17. 1670 y algo, está ya reportada en documentos, ¿no? De archivo. ¿Era la de la piel de tigre? Sin embargo, en el siglo XIX, ya con un dueño conocido, digamos, ¿no? El León Armenta se llama el dueño, ya en esta época, 1890, 90 y algo, ¿no? Y ya tiene un nombre esta curtiduría, ya tiene un logotipo incluso, ¿no? Que se llama la piel de tigre. La piel de tigre. Es lo que te iba a preguntar, si tenía que ver exactamente con la famosa piel de tigre. Por supuesto. Que sí, digamos, a pequeña escala, pero llegó a ser vocación de curtidores en esa zona de Puebla. Y que, vaya, en el oficio de curtir o de la curtiduría, es un oficio también que necesita de cierta preparación y aislamiento por la que implica, y hay que decirlo, de un olor insoportable. Es un proceso. Entonces tuvo que haber sido una zona complejo. Una zona muy bien definida e incluso hasta aislada. Sí. Mira qué interesante. Sí. Y a lo mejor abundando un poquito en el guión y nada más déjame recapitular hablando de mitos fundacionales. Porque todos sabemos que cuando Puebla se funda en abril de 1531, para septiembre ya estábamos refundando la ciudad en lo que hoy era el Zócalo, porque el río creció. Porque nos habíamos inundado, sí. Exacto, porque se llevó las chozas y las construcciones primeras de esta Puebla, ¿no? Pero entonces, ¿esa zona luego resurge como una zona industrial o como como la primera zona industrial en los 1600 o...? Quizás nos adelantamos un poco, ¿verdad? Con la piel de tigre. Sí, claro. Pero es que tiene relación, ¿no? Claro. Precisamente por esto que dices, Luz Aida. Resulta que de la época de la fundación, ¿no? Bueno, los historiadores en general están de acuerdo, ¿no? Prácticamente todos, en que lo más probable es que el sitio fundacional, el de la ceremonia que Motolinía relata y todo esto, es más arriba. Es, digamos, donde ahora está la capilla de Santa Elena junto a la iglesia de la Cruz. Atrás de Casa Aguayo. Es atrás, o sea, tiene lógica. 3-4 cuadras de donde está el monumento de los fundadores. Y está más arriba, ¿no? Arriba. Tiene lógica porque es justamente la loma de esas lomas, es la más alta. Y es de donde se domina todo el valle. Y a mí me decían que seguro había sido en donde está la iglesia de Analco. Entonces como que todavía no se ponen de acuerdo. No, lo más probable, el consenso apunta más a la capilla de Santa Elena. ¿no? Por las crónicas. Oye, qué cantidad de hallazgos. Imagínate la maravilla que provoca y vamos, tener a la vista algo tan nuevo y tan revelador, ¿no? Como tan nuevo y tan viejo. Sí, tan nuevo, digo, en descubrirlo, pero tan revelador también como una huella digital de lo que era entonces también una ciudad que apenas empezaba a sentarse. ¿Te parece que escuchamos un poquito de lo que decía el cronista con este tema? Sí, claro. Escuchemos. Es que esta ciudad se planeó para carretas, para camiones, para pocos coches. Y ahora es una ciudad que tiene un movimiento extraordinario. Este es uno de los problemas del crecimiento de ciudades. Reconozcamos, a veces anárquico. Y además creció la ciudad. Hay que reconocer lo que creció la ciudad. Se ensanchó sin ningún orden. Se permitió la inmigración de mucha gente que llegó a Puebla. Además, la ciudad normalmente creció, pero sin ningún orden, licenciado. Esa es la verdad. Los poblanos vimos muy hermosa nuestra ciudad, en el centro histórico, en los parques, en las nuevas obras. Tuvimos nuevos cines, tuvimos otras pequeñas avenidas, algunos parques, pero no nos dimos cuenta que la ciudad estaba estrechándose en sus servicios, que pronto iba a faltar el agua, que pronto iba a ser necesario un cuerpo de policía más técnico, más importante que los pobres que teníamos, los viejecitos que teníamos de la policía. Eso fue lo que pasó. No es que tampoco sean malas administraciones, algunas pues sí se olvidaron de esto, se fijaron sus ojos en otras cosas, pero la verdad es que ahora yo, como le repito aquí a Enrique y desde luego a usted, la ciudad va a tener otra cara, una cara completamente diferente, que va a ser una cara que va a estar viendo al siglo XXI. Al siglo XXI.
Entonces hablábamos del siglo XXI como algo lejano, ¿no? Imagínate. Pero bueno, ya muy metidos en ello, Arnulfo. Yo ya te tuteo y todo, perdón. Claro, claro. Baladota, pero bueno, todo mi respeto. Sí, claro. Pero en ese momento, si pudiéramos comparar el rescate del Paseo de San Francisco que tuvo lugar en ese tiempo con otro tipo de rescates de centros históricos también muy famosos de grandes ciudades del mundo, podríamos decir que cumplió ya el balance de los años con un 100% de lo que estaba planeado. Bueno, obviamente yo puedo hablar del área que yo conozco, claro, ¿no? Y ahorita nos vamos a meter en la grilla para que... Sí. Desafortunadamente, tenemos que ser honestos, ¿no? Desafortunadamente, un proyecto que había sido pensado, ¿no? Conceptualizado por un gobierno, por una... el gobierno de ese tiempo. El gobierno de Sí. ese momento, considero que no fue entendido por los gobiernos subsecuentes, ¿no? Okay. Es una pena, ¿no? Ver el Paseo San Francisco como está. Por eso te decía yo, después platico esto. Exacto. Es el momento, ¿no? De decir, un ejemplo muy, muy sencillo son estas ventanas arqueológicas que en el 2006 nosotros diseñamos, ¿no? Asesoramos a la empresa que hizo el centro comercial para dejar estos vestigios expuestos, ¿no? De una manera novedosa, además. Sí, ¿no? porque es en el piso, ¿no? Sí, lo hicimos Sí. la doctora Citlali Reynoso, también arqueóloga y un servidor, ¿no? Asesoramos a la empresa, elaboramos este proyecto y parece que fue un éxito porque la intención era conservar el patrimonio arqueológico, en este caso patrimonio industrial, porque es parte de una curtiduría, producción, ¿no? Pero al mismo tiempo no quitarle al centro comercial, al desarrollo económico, no quitarle nada, ¿no? La posibilidad de hacerlo. ser. Que pueden conjugarse, ¿no? Digo, pueden Por supuesto. coexistir. Es desafortunado que no hayan cambiado como se les había indicado, ¿no? Cada 5 años hay que cambiar el vidrio templado Sí. para que se siga observando, ¿no? Ya no se ve nada. Es una pena que ya no se ve nada. Hace ¿no? mucho que no voy. Tiene muchísimo tiempo que no como proyecto, digamos, personal, ¿no? No, claro, si me tú estuviste permiten, ahí. Claro, pues sí. si se me permite, ¿no? Expresar algo de manera personal, ¿no? Como proyecto personal fue un éxito para nosotros, porque nosotros queríamos que mucha gente pasara por encima del vidrio, porque da miedo, ¿no? Sí, sí, pero, sí. pero nosotros queríamos que la gente pisara el vidrio, que se parara sobre el vidrio para ver los vestigios arqueológicos que hay ahí abajo, ¿no? Si ya está rayado completamente y ya no se ve nada, eso significa que sí sucedió, ¿no? Pues es que es el piso, todo el mundo camina Que por ahí. mucha gente pasó por ahí, ¿no? Qué Pero bueno. no necesariamente pero saben qué hay abajo. el problema es que ya no se ve. Y además Ya de no que no se se ve, la verdad no sé qué tan visible esté también la señalización correspondiente que le da Exacto. contexto, ¿no? Y afuera también, ¿no? Y afuera, pues vemos enyervados los vestigios arqueológicos, están en muy mal estado, ¿no? Y eso, digo, hay que decirlo, ¿no? Es una pena. Son vestigios arqueológicos muy relevantes, ¿no? Porque nos hablan de momentos importantísimos de nuestra ciudad, ¿no? Sí. Antecedentes prehispánicos. Periodo fundacional, está ahí, no les dije esto, me faltó nada más. La casa de García de Aguilar, uno de los colonos españoles, 34. de los fundadores de la ciudad, ¿no? Claro. Vestigios de su casa, ¿no? Y Partes esa es mi de pregunta. piso, muros, ¿no? Esa es mi pregunta. Si se mudaron al otro lado del río, ¿por qué él tenía ahí su casa? ¿Fue la primera? Bueno, al principio les repartieron Esos solares. terrenos. Ha de haber tenido y muy buen aunque- drenaje. Los solares se repartieron en abril de ese lado. Sí. Y luego se Pues, mudaron al otro lado, ¿no? Parece. Esto se quedó es ahí. cuestión de historiadores también, Sí, ¿no? claro. Pero parece que algunos se quedaron con lugar Con dos. en las dos áreas, ¿no? Ok. Ahora, algo bien Dobleteado. interesante que tu comentario, Guillermo, de ahorita, ¿no? Creo que hay que puntualizarlo, es bien interesante. La investigación sobre la Fundación de Puebla, sobre las condiciones de la fundación, todavía tiene mucho que dar. Sí, claro. Y en muchos sentidos, ¿no? Tendemos Y a uno de ellos- romantizar siempre las Sí, historias, ¿no? El pero, sueño. pero uno de los aspectos interesantes, ¿no? Es el hecho de que sí está documentado, o sea, sí hay documentación
hay un códice que menciona y hay documentos que sustentan el hecho de que el sitio sí tenía dueños. O sea, no hay evidencia de que estuviera ocupada. O sea, Cuetzlahuapan y Huitzilapan, ¿no? Las dos partes. El río. No hay evidencia de que estuvieran ocupadas en el posclásico tardío, digamos, en el momento en que llegan los españoles, ¿no? Sino la ocupación es más antigua, ¿no? Sí, claro. Tuvo que haber pertenecido entonces a Cholula. Pero sí tenía dueños, claro que tenía dueños. Entonces, hay una contradicción ahí. ¿Cómo es posible que se asientan en el Alto, porque así se llama además, ¿no? El Alto, en abril, y en mayo se inundan? No hay lógica. Yo le calculaba como por el verano. No hay pero no tiene lógica que se inunde una parte que es la más alta de la ciudad, ¿no? Entonces, más bien, las investigaciones actualmente apuntan, la hipótesis es que en realidad esos primeros meses, incluso desde 1530, hay documentos de 1530. Que ya andaban por aquí, ¿no? Lo que más bien apunta todo a que es una etapa muy compleja, fundacional, de negociaciones con probablemente caciques indígenas de la región, probablemente cholultecas. Y entonces hasta el otro año se logra negociar la cesión de esos terrenos y por eso entonces ya logran pasarse al otro lado del río en septiembre y refundar la ciudad, ¿no? Es una hipótesis muy interesante, claro, porque hay documentos, hay documentación y la evidencia arqueológica apunta más bien a una ciudad primigenia, a una ciudad fundacional más consistente de este lado del río y no en el Alto. Oye, y el escudo el escudo de la ciudad, que también por ahí contaban que tiene muchas claves como para hablar del momento preciso de la fundación, porque se ve el río, se ve en Los Ángeles salvando la ciudad y parte de un salmo que solo se cantaba en Pascua, por lo que en esa época... En las octavas de Pascua. Que es la época en que se supone se funda Puebla, ¿no? Sí. Qué interesante. Y bueno, pero volviendo, ¿no? a destacar esta intervención, este gran proyecto, ¿no? Sí. Justamente todo este nuevo conocimiento sobre nuestra ciudad y sobre sus antecedentes, ¿no? Y todas estas hipótesis que hoy mismo se siguen, hay muchos investigadores, ¿no? De áreas distintas, ¿no? De investigación que pues ahí andamos, ¿no? Discutiendo todavía estas hipótesis y todo eso surge a partir de la información que nos regaló el Paseo San Francisco en esta época de esta intervención. Así es. Yo creo que esa es su mayor relevancia. Su importancia. Claro. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Mejoramiento, Conservación e Integración del Paseo de San Francisco, así se llamaba esta parte del programa del proyecto Angelópolis. Ciertamente, suponemos, detuvo el deterioro de esa zona porque se recuperó y se modernizó. En ese momento era una zona moderna y se dispuso de un amplio espacio recreativo, la parte de pescaditos, la parte de la Violeta, era parte de un uso público y comercial que antes no se tenía. Pero en su momento también se argumentaba que no se tomaron en cuenta las expresiones culturales y las necesidades de esas personas que habían sido vecinos del barrio y que pues pasaron a formar parte de una zona intervenida. O sea que se recuperó la zona histórica, pero se dejaron aparte las posibles expresiones de los que formaban parte de ella. ¿Cuál es tu opinión? Porque mi opinión, así ahorita, muy a bote pronto, es que se pudo haber seguido investigando más en ese espacio, ¿no? ¿O tú qué opinas? Más que investigar, porque bueno, claro, los arqueólogos quisiéramos excavar, seguir toda la ciudad, ¿no? Todo el tiempo. Claro, pero ¿se pudo haber hecho de manera diferente? No, yo creo, Luz Aída, que en ese sentido los pendientes que nos quedarían, ¿no? Para la ciudad, ¿no? Los pendientes que nos quedarían serían justamente dos cosas que acabas de mencionar ahí mismo, ¿no? Una es
conservar, darles bueno, no darles porque lo tienen, ¿no? Más bien reconocer y actuar en consecuencia al valor que tienen estos vestigios, ¿no? Cuidarlos, darles conservación, ¿no? Difundirlos de manera adecuada. Ampliar la investigación. Porque sinceramente, están muy olvidados, ¿no? Pero están abandonados, por no decirlo menos, sí. Por supuesto, ¿no? Esa es un gran pendiente que tenemos. La ¿no? conservación. Que tiene la ciudad, Ese la es uno. conservación de esos vestigios. De lo hallado. Exacto, ¿no? Más que excavarlos más, conservarlos, ¿no? Y por otra parte, que esto es importantísimo y que desafortunadamente no se ha entendido desde esa época, es la integración de este complejo cultural turístico, ¿no? Sí. Claro. La integración con los barrios, que son justamente esos barrios y la carga cultural. Claro, de estos barrios. Una parte estructural de la identidad poblana. Exacto, eso. Sí. Justamente. ¿Cómo se son los barrios primigenios, los barrios antiguos, ¿no? ¿Cómo integrarlos a él? Ha habido desde esa etapa del 2005-2006, ¿no? Hubo algunas propuestas de antropólogos, por ejemplo, ¿no? Especialistas en cultura a partir de sociedades actuales, ¿no? Uh-huh. Los antropólogos, los sociólogos, ¿no? Uh-huh. Ha habido propuestas para hacer algo que se llama reactivación cultural, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para intentar que esas tradiciones que todavía existen, porque existen. Es, ¿no? Que si me estás diciendo que la cerámica es la misma que se fabricaba en 1600 a hoy, uh-huh. Pues ya desde ahí hay una integración. Hay un vínculo, claro, muy fuerte, ¿no? Y eso estamos hablando de patrimonio tangible, ¿no? Sí. Pero ¿y todos los intangibles? Los huehues. Claro. ¿No? Del Alto, por Hablamos ejemplo, ¿no? Aquí de el carnaval del Alto. Hablamos del carnaval con Delia Domínguez. Sí, exacto, sí. Por ejemplo, ¿no? Ella que es especialista de eso, ¿no? Sí. Ese es un ejemplo, ¿no? Otra es, por ejemplo, la gastronomía popular de la zona. Claro. O sea, desde las famosas chalupas del barrio de San Francisco. Empezando, o sea, ese es el elemento más conocido, ¿no? Claro, es el más visible. El más visible, pero hay más, ¿no? Y que se integran. Sí, es que se integran ahí en estos barrios antiguos, ¿no? Los lavaderos. Los lavaderos. Fiestas patronales, ¿no? Como la de la Luz o la del Santo Ángel de Analco, o la de por ejemplo. La Cruz, por ejemplo, ¿no? Importantísima también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro pendiente. Hay que integrar culturalmente a los barrios, y eso nunca se ha hecho. No, y aparte, mira, yo me voy a meter un poquito en la grilla. A la grilla. No me gusta, me entretiene. Qué bueno que fue él y no yo. Me entretiene, no. A ver, generalmente la ralentización o la detención de proyectos de gran calado tiene que ver con las diferencias entre los órdenes de gobierno por diferencias partidistas. Uh-huh. Vamos a ponerle nombre, hay un gobierno municipal panista, hay un gobierno estatal priista y hay un gobierno ahora morenista o hay un gobierno de izquierda, pero ahora estamos en una conjunción de factores que te pueden dar una ecuación muy favorable. Tenemos, evidentemente, o al menos en total apariencia, digamos, la armonía entre fuerzas políticas para que desde el municipio, porque hay muchas competencias municipales en esto que nos estás exponiendo, sí. El Estado y por supuesto la Federación se pueda honrar esta herencia histórica tan profunda y de tan profundo calado con un plan que se equipare al entonces Plan Angelópolis o hasta el Plan Fundacional de Puebla, para poder hacer un reordenamiento armónico y que también toque transversalmente todos los temas que pueden ser también culturalmente y turísticamente rendibles, y poner a esta Puebla, que se lo merece y se lo merece con creces, en los ojos del mundo, más allá de algunas cuestiones que negativamente nos han venido pesando en los años. Creo que es una gran oportunidad y pues tenemos la fecha a la vuelta de la esquina. Así es. Va a trascender un año al sexenio estatal actual que va a entrar y pues vaya algunas presidencias o algunos gobiernos municipales, pero que si desde ahorita se puede pactar esa
ese rumbo para poder dejar un legado que pues sea reconocible y que sea tan útil como lo fue en su momento el programa, mega programa Angelópolis, creo que es el momento adecuado. No sé cómo lo veas desde esa perspectiva, Arnulfo. Pues creo que lo deberíamos tomar así como el momento adecuado ya, ¿no? Es que es ya. Sí, Es ya. exacto. Sí, porque Puebla, a ver, perdón, pero lo voy a decir hasta con cierto enojo. Puebla no se merece una celebracioncita de tronarle cohetes y En un día. e inaugurar un monumento y 2 calles para conmemorar los 500 años de vida de la ciudad, que tiene mucho que ver con la totalidad de la historia mexicana. Entonces, creo que debería de estructurarse un plan muy ordenado y es el momento real, el momento adecuado, porque esto no se va a poder hacer en 1 año, en 3 meses, en 6 meses. Así es. Yo creo que alcanzará el sexenio, pues sí, se dejarán todas las bases para saber quién pudo construir ese legado, ¿no? Claro. Sí, por eso hablo de retos, ¿no? Claro. O dependientes, ¿no? Dependientes que porque pues más que es oportunidad, o sea, porque es la oportunidad de poderlo hacer. Y tienes la ocasión histórica, tienes los elementos políticos, digamos, adecuados para poderlo llevar a cabo y seguramente, pues bueno, la pericia y la sagacidad de los funcionarios para poder atraer muchísimos recursos que tú sabes que provienen de fuentes internacionales para este tipo de programas. Además. O sea, porque no es con que vamos a hacerlo nada más con el presupuesto público, también tiene que haber una cuestión de sociedad civil y tienen que haber fondeos desde organismos internacionales muy poderosos. Entonces, claro, de que se puede, se puede. Sí, yo creo que sí se puede. Sí, y haciendo eco, por ejemplo, a lo que aquí mismo dijo ya el doctor Carlos Montero. Sí. ¿No? Lo admiro también, lo respeto mucho, ¿no? Un gran urbanista. Y creo que es inspirador lo que él dijo sobre cómo celebrar, ¿no? Por supuesto, la fiesta no es del ayuntamiento, ¿no? Claro. La fiesta es de nosotros, de los poblanos, ¿no? De todo el estado, Arnulfo. Yo creo. De todo el estado, ¿no? Todos los poblanos. Entonces, pues cada quien también puede celebrar haciéndole su regalo a Puebla, ¿no? Lo mejor. Yo ya estoy pensando en una investigación que sea mi regalo a la ciudad en el 500, en su cumpleaños 500. Número 500, ¿no? Qué maravilla. Yo creo que virtuoso aprovechar ese conocimiento. Bien dices, Guillermo, pues cada sector, ¿no? Puede celebrar, contribuir a la fiesta con algo, ¿no? Y no esperarnos a que un gobierno haga o no haga lo que quiera hacer, ¿no? Esa es una gran idea. Yo creo que tomando las palabras del doctor Montero y tomando las tuyas, ¿por qué no cada uno de ustedes que son tan valiosos en el ámbito cultural, en el ámbito histórico, en el ámbito de la arqueología histórica, que es un término que hoy nos urbana enseñaste? Ahora, porque sí, urbana. Exacto. Si cada quien le regala el mejor proyecto de su carrera a esta Puebla que va a cumplir 500 años, yo creo que Puebla se va a sentir muy orgullosa, ¿no? Y además qué virtuoso sería que finalmente podamos dar constancia de que los poblanos nos podemos poner de acuerdo en una y muchas cosas. Porque ellos. Si hay un hilo conductor único, también consensuado y de gran proyecto entre sociedad civil, órdenes de gobierno y por supuesto también esta parte experta que es quien le va a dar también sustento, tecnicismo y alma a muchos de los proyectos. Si eso se puede conjugar en un gran proyecto, vamos a tener una celebración como se lo merece esta Puebla angelical. Si no, pues vamos a seguir tronando cohetes, ¿no? Y yo creo que eso responde a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo lograr que estos proyectos tan importantes no se vean impuestos y generen que generen desarrollo. Identidad además, y un desarrollo importante que todos lo apreciaríamos, ¿no? Sí, pues hay el elemento del que sí nos adelantamos a hablar, ¿no? Que es la integración identitaria con los habitantes que afortunadamente todavía hay en los barrios. Porque la gran mayoría de los barrios tienen vocaciones productivas. Sí. Y ahí todavía hay curtidores. Claro. Bueno, o talabarteros quizás. Talabarteros, alfareros, hay herreros, hay canteros, hay todavía, ¿no? Todavía hay oficios. Y que persisten. Así es. Pues esta Puebla... Talabarteros, herreros, alfareros, qué bueno que no dijeron rateros, porque también en algunos barrios hay uno que otro. Esos hay en todos lados. En la cartera, sí. Desafortunadamente esos hay en todos lados, pero bueno, pues en esta Puebla que va a cumplir 500 años,
Pues aquí en Puebla de Nuestros Amores ya la estamos festejando y ustedes también son parte de este festejo. Escríbanos sus ideas a informes@pueblanuestrosamores.com porque estamos recibiendo muchas propuestas y tenemos aquí propuestas valiosísimas como la de Arnulfo Allende. Él ya prometió regalar su mejor proyecto de su carrera a esta Puebla que va a cumplir 500 años. Ese es tu deseo. ¿Cuál es tu deseo para Puebla? ¿Cuál es tu deseo para este proyecto de San Francisco? ¿Qué viene para este? Mi deseo para el proyecto, para el sitio, para Paseo San Francisco, es que se resuelvan cuestiones, porque obviamente el patrimonio es muy bonito y todo, pero también tiene implicaciones legales, económicas, políticas fuertes, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Porque es un elemento de valor, por supuesto, y cuando hay valor en un elemento, tiene aristas, ¿no? Yo lo que esperaría en el futuro es que se resuelvan estas cuestiones legales institucionales y que podamos por fin tener un sitio, un gran sitio arqueológico histórico conservado y que los poblanos podamos presumirlo y disfrutarlo, para empezar, ¿no? Por principio disfrutarlo. Un museo de sitio. Pero además presumirlo de una manera así sin ninguna restricción, ¿no? Porque actualmente está abandonado el sitio. Sí. Está abandonado y además hay partes que incluso son inaccesibles porque están en propiedad privada, ¿no? Exacto. Entonces, hay partes que ya pasaron a ser propiedad privada, incluso está bien, si están bien conservadas por parte de los particulares, me parece que está bien, ¿no? Aunque de repente hay temas legales en los que yo no me voy a meter. Pero sí, desafortunadamente no podemos con No podemos, todo. Pero yo me acuerdo de una parte, y nada más rápido, que era la parte de las tinas, de los baños del convento, que está en una parte de Arcos, muy pegado a Trinitarias. Sí. Eso tampoco ya se puede ver. No, son lugares inaccesibles. Ok, y yo me acuerdo que eran lugares públicos en algún por ahí momento. de los 98, 99. Sí, al principio, ¿no? Sí. Cuando estaba recién... El fideicomiso operaba exacto. Eso. Operaba el fideicomiso Paseo San Francisco. Así Ahora, cuando esto se hace con una vocación productiva y se hace bajo términos legales correctos, digo, pues es deseable. Se agradece la conservación. Se agradece la conservación, pero sí creo que el darle utilidad, digamos, de publicidad o darle una utilidad pública a efecto de que sea de lo más ampliamente conocido por la totalidad de los poblanos, es también una labor que va a costar también conjugar y que seguramente, pues bueno, tiene que ir dentro de este plan tan grande que hemos hablado, ¿no? Sí. Y por esa parte, pues bueno, creo que el reto está en la mesa y a la vuelta de la esquina. Sí. Tenemos mucho y poco tiempo. Sí, son 6 años, bueno, no... Para hacer tu mejor proyecto. No, tampoco es tanto, pero... No, yo creo que no es mucho, pero tenemos... pero aparte ya te está aquí, ya te está poniendo aquí en predicamento. Porque aparte... No, te voy a decir por qué. Porque dice, va a regalar su mejor proyecto. Bueno, no, también. Me imagino, o sea, no regalar... Los expertos tienen que cobrar, hombre. No regalar en el sentido económico, regalarle a Puebla un proyecto como los... Eso sí. Sí. Digamos, como cada sector puede hacerlo, ¿no? Claro. Los empresarios que hagan algo que sea su participación, su regalo para la ciudad, ¿no? Sí, claro. Las instituciones, obviamente, la sociedad, ¿no? Yo creo que lo primero es eso. Cada quien, ¿no? ¿Cómo articulamos todas estas grandes voluntades? Porque yo creo que si le preguntas a cualquier poblano si quiere celebrar dignamente sus 500 años como ciudad, nadie te va a decir que no. Pero ¿cómo articulamos todos estos esfuerzos en un gran proyecto que verdaderamente pueda tener realce, calado y, pues vaya, visibilidad en el mundo, ¿no? Que es a fin de cuentas yo creo que lo que se trata. Pues ha sido muy interesante, Arnulfo. Yo creo que has dejado aquí la semilla muy sembrada, ¿no? Esperemos. Esperemos que sea interesante. Sí cobra por tu proyecto, que no te meta aquí en camisa de 11 varas. Claro que tiene que cobrar, pero aparte yo te agradezco infinitamente porque ha sido de lo más interesante. Ya hablaremos un día, ¿sabes de qué? De los túneles. Ese es otro tema. Los de Puente de Bubas. Ese es un bonito tema. Que también hay mitos alrededor. Mitos. Y aquí, ¿y qué te parece? Te invitamos a ti y a don Sergio Vergara para que hablen aquí de los túneles. Su mero fuerte de ustedes dos. Va. Vaya,
Buenísimo. Pues Bueno. a todos les damos las gracias por acompañarnos a el quinto episodio de la cuarta temporada de Puebla de Nuestros Amores. Y les recordamos que encontrarán el programa de Urbano de Loya que se grabó en 1994, el programa Angelópolis, así se llamaba, en nuestra página, que es un repositorio auditivo, puebladenuestrosαμores.com nada más. Y también aprovechar la oportunidad de despedida para darle nuevamente las gracias a nuestros patrocinadores. No está de más mencionarlos nuevamente: a la UAP, a Café Don Justo, a Colección Toya en Choloyan, Residencias Estudiantiles Camed, 7 Jaguar Sombreros de Autor, La Nueva España de Puebla, Profética Casa de Lectura, Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, El Mural de los Poblanos, Soho Estudio y HB Estudio. Y además recordarles que por favor nos sigan en YouTube, en Spotify y en todas nuestras redes sociales, que se las dejamos aquí en los enlaces de los comentarios. Y para concluir, como siempre, si te parece, Arnulfo, si te parece, Luzaida, escuchamos a otro urbano, que es Urbano de Loya. Gracias, Arnulfo, Gracias. muy amable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Arnulfo. Gracias. Muy gentil. Pues es definitivamente otra Puebla. Va a ser la Puebla del año 2000, Enrique. Sí, definitivamente, sí, la Puebla del año 2000. Este programa, Jesús, que tiene un enorme auditorio, lo escucha fundamentalmente la gente que ama Puebla. Los poblanos que están muy enraizados a nuestra ciudad. De modo que, pues qué bueno que el programa Angelópolis quede reflejado en Puebla de mis amores.